Amigos, se nos acercó un hombre que practica el ocultismo, como él dice. Se dirigió a nosotros con la petición de un encuentro personal porque tenía una información que solo podía transmitirnos en persona. Cuando nos reunimos, nos contó cómo nos había encontrado. En internet se encontró con un video sobre las prácticas ocultas de renacimientos conscientes, utilizadas por los principales líderes del Tercer Reich, y que hoy en día es hora de que se reúnan de nuevo para terminar lo que habían empezado. Después de eso, encontró la versión completa del video y quedó impactado por lo que vio. Pero algo quedó entre líneas. Por esta misma razón, acudió a nosotros para expresarlo. Recogió el material pertinente e iba a publicarlo en un medio de comunicación conocido. Pero después de conocernos, en el último momento, cambió de opinión y quiso que ese material se publicara en nuestro canal. Así que nosotros, por nuestra parte, le invitamos a hacerlo en persona ante las cámaras. Pero lamentablemente no podemos mostrar la cara de nuestro invitado, porque quería permanecer en el anonimato. Está en su derecho. Este material es su investigación personal sobre quién gobierna realmente el mundo hoy en día. Parte de este material no podemos hacerlo público. ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta la conocerán en unos momentos. No vendría aquí sin razón. Los verdaderos magos no necesitan publicidad. Nuestro trabajo se realiza en las sombras, mientras que lo que está disponible para el público en general es magia de bajo nivel. Nadie va a compartir contigo nada que funcione de verdad, y más aún, no lo encontrarás en YouTube. Sin embargo, ¿qué me impulsó a acudir a ti? Por casualidad me encontré con este video en tu canal sobre la práctica oculta del renacimiento consciente utilizada por los principales líderes del Tercer Reich y que en nuestro tiempo se han vuelto a reunir para continuar con sus oscuras hazañas. Encontré la versión completa del video y quedé impactado por lo que escuché. Ni siquiera te das cuenta del tipo de información que te han contado. Me sorprendió el hecho de que alguien tocara este tema. En nuestros círculos, incluso entre sí, la gente tiene miedo de hablar de ello, mientras que en tu video se habló abiertamente de todo. Pero ciertas cosas en ese video quedaron entre líneas. En realidad, por eso he venido. Para expresar lo que se dejó en tu video en las pausas, entre palabras. He estado practicando la magia durante toda mi vida consciente. Durante este tiempo adquirí la capacidad de ver a los muertos dentro de las personas vivas. Voy a tocar este punto un poco más, para que no pienses que soy esquizofrénico. El mundo es un poco más complicado de lo que la mayoría de las personas cree. La gente debería entender una cosa. No hay muerte, y realmente no hay muerte, porque existe la ley inmutable de la conservación de la energía. La información no puede desaparecer sin dejar rastro. Después de la muerte, un humano con toda su información acumulada, sus recuerdos, sus estados, su percepción de sí mismo y su carácter, con todo este bagaje emocional, simplemente pasa a otro estado. Llamémosle un estado de energía o información. En cuanto a todos los cuentos de hadas de que la gente cree que después de la muerte tu alma va a Dios, te voy a decepcionar. No es cierto. Tengo una pregunta para esas personas. ¿Qué sabes realmente de tu alma? ¿La has sentido al menos en ti mismo, en tu vida? No niego la existencia del alma. No soy idiota porque trabajamos con fuerzas relevantes. No importa. Después de la muerte, el alma sigue, por así decirlo, su camino. Y todo lo bueno que había en una persona cuando estaba viva se va con el alma. Y una persona, después de la muerte, se queda con toda su mierda. Así que la realidad es mucho más dura, y entonces una persona se convierte en una criatura sin alma y sin escrúpulos, ya que la mayoría de la gente hoy en día vive su vida como animales, casi por instinto. Pero hay una ventaja, por así decirlo. Los muertos empiezan a ver el mundo tal y como es. A los muertos se les revela mucho más que a los vivos. Lo haré sencillo.
¿Te has preguntado alguna vez por qué tantos brujos, videntes y demás trabajan a través de los muertos? Simplemente porque siempre da resultados. Porque un muerto hará lo que sea por una oportunidad de conseguir la vida. Si quieres un hechizo fiable, hazlo a través de un cementerio y verás lo que pasa. ¿Por qué los sacerdotes de todas las religiones realizan tantos rituales para los muertos? ¿Por qué están tan centrados en los muertos? Podemos ver a los muertos incluso en el dinero y en los íconos. La gente no se da cuenta de todo el alcance de la información sobre los muertos que encuentra cada día. En realidad, en eso se esconde un mecanismo importante. Toda la magia funciona a través de la imagen y el nombre de una persona. Es como una dirección de acceso a una persona, sabiendo que se puede contactar con ella e influir en ella. ¿Por qué los muertos dejan un camino para sí mismos? ¿Quién necesita más a quién? ¿Los vivos necesitan a los muertos o los muertos necesitan a los vivos? Un ser humano vivo posee lo más preciado, la energía de la vida. Cada vez que un vivo ve una imagen de los muertos, o si una imagen de los muertos aparece en su memoria, se establece un intercambio de energía e información, como resultado del cual los vivos comparten su vida con los muertos. Es física banal. No sé si recuerdas la ley de distribución de cargas, pero dice que si tomas dos objetos idénticos, por ejemplo, dos esferas, y una de ellas tiene una carga, no importa de qué signo, mientras que la otra esfera no tiene carga, entonces si las conectas, exactamente la mitad de la carga irá de la esfera cargada a la vacía. Así que con los muertos, el intercambio de energía funciona según el mismo principio. La única diferencia es que un muerto puede tomar diferentes cantidades de energía. Puede tomar un poco o la mitad, y a veces incluso toda la vida. Depende de la atención que la persona invierta en recordar al muerto y del tiempo y las emociones que le dedique. Y también depende del poder de los muertos, de lo mucho que puedan adherirse a los vivos, viniendo a ellos en pensamientos, en forma de imágenes o en sueños. Así que la gente subestima mucho el tema del destino post-mortem. Y cuando se den cuenta de la magnitud de lo que está ocurriendo, se les erizarán los pelos de la cabeza. Para muchos de nosotros, nuestro mundo parece horrible, pues es incluso peor de lo que creen. Después de todo, de hecho, los muertos están ahora gobernando el mundo. Esto es exactamente con lo que empezamos nuestra conversación, los renacimientos conscientes. De hecho, hay ciertas prácticas, y si una persona las conoce y las realiza, puede vivir más de una vida y conservar el recuerdo de la misma. En otras palabras, después de reencarnar en un nuevo cuerpo, puede tomar conciencia de sí mismo y seguir viviendo con la experiencia acumulada en la vida anterior. Y no se trata de ningún tipo de ficción. No hay que ir muy lejos para conseguir ejemplos. A menudo se pueden ver entre personas famosas. Por ejemplo, el Dalai Lama es un ser así. Bueno, con él no es tan sencillo, pero no es realmente el tema de nuestra conversación ahora. En realidad, lo que quería transmitir es que hoy en día hay muchos seres de este tipo, los muertos resucitados, y muchos de ellos están, por desgracia, dotados de poder. Detrás de muchos acontecimientos mundiales, como las guerras, las crisis económicas y las hambrunas, están los guionistas de esos acontecimientos, cardenales grises que gobiernan a los presidentes, a los reyes y a todos los que tienen poder. Me gusta llamarlos ajedrecistas negros. Están en la cima del poder. Poca gente sabe que solo hay 12 de ellos, y lo que casi nadie sabe es que esos 12 son los muertos resucitados. Por cierto, esto explica mucho de los horrores que ocurren en este mundo, porque una persona que ha renacido varias veces se convertirá inevitablemente en un asesino en serie o en masa. Está fuera de toda duda. Hay que entender que incluso después de la primera muerte no queda nada humano en una criatura así, y con cada renacimiento posterior la condición del muerto se agrava más y más. Es una escoria eternamente hambrienta, y para saciar su hambre requiere un sufrimiento humano aún mayor y la energía que la gente libera. Por lo tanto, las órdenes de tales seres en el poder serán siempre absolutamente destructivas. Provocarán una masa de muertes, una manifestación de miedo en la gente, sufrimiento y tormento. Por ejemplo, ¿qué haría un muerto si fuera un comandante militar o, digamos, un asesor de un alto funcionario? Llevaría a su presidente ingeniosos planes de ofensivas militares y describiría con mucho color cómo ahora derrotarán fabulosamente a todo el mundo y cómo después todo el mundo alabará al presidente por su decisión de poner en práctica este plan. Pero la mayoría de las veces ocurre justo lo contrario, y el ejército es derrotado en la batalla como resultado de tales planes. Sin embargo, lo que siempre ocurre es que la ejecución de este plan termina en muertes masivas, porque el muerto no necesita que el ejército gane.
Lo único que le interesa es obtener la mayor cantidad de energía posible. Aleister Crowley habló muy bien de esto. Por cierto, él es un demonio de carne y hueso, y también uno de esos muertos. Dijo: no quiero tus falsas aprobaciones y falsas alabanzas. No me importa el cristianismo, el racionalismo y el budismo. Quiero sacrilegio, asesinatos y violencia. No me importa si es bueno o malo. Quiero poder. Estas palabras describen con mucha precisión la única cosa que los muertos buscan en este mundo. Es el poder. Así que, volviendo a la Ahnenerbe, es cierto que los líderes nazis realizaban deliberadamente ciertas prácticas que les garantizaban un renacimiento consciente. No es ningún secreto que la élite de las SS estaba activamente involucrada en el estudio y la práctica del ocultismo. Entre otras cosas, el instituto llamado Ahnenerbe, la herencia de los antepasados, se creó con ese fin. Los investigadores saben que Ahnenerbe descifró con éxito algunos escritos rúnicos, restauraron antiguos cultos y rituales capaces de cautivar y arrastrar a la multitud tras un líder. En particular, utilizaban métodos mágicos para influir en la conciencia de las personas y, sobre todo, en su subconsciente. La Ahnenerbe es la única institución conocida en la historia que se ocupó oficialmente de la investigación financiada por el Estado en el campo de la magia. De hecho, se destinaron enormes cantidades de dinero para mantener esta institución, y las expediciones al Tíbet fueron especialmente costosas. El gobierno de la Alemania nazi destinó mucho más dinero a la financiación de la Ahnenerbe que, por ejemplo, los estadounidenses al desarrollo de la bomba nuclear. Esto es para dar una idea de la importancia y el valor que los nazis daban a las actividades de la Ahnenerbe. Comprendieron muy claramente que la información obtenida a través de la Ahnenerbe les daría mucho más poder que la posesión de armas nucleares. Quien dude del lado oculto del nazismo, que mire cómo se organizaban las tropas de la SS. Al fin y al cabo, no era solo una estructura militar, sino una verdadera orden monástica con su jerarquía y su círculo interno. La organización de la SS fue confiada a Heinrich Himmler. Llamó a su creación la Orden Negra. Himmler construyó toda la organización de la Orden Negra de las SS a partir del prototipo de la Orden Jesuita de Ignacio de Loyola y, en parte, de la Orden Caballeresca Teutónica. Según la jerarquía, los verdaderos SS eran los portadores de los anillos de la cabeza de la muerte. Eran anillos de plata que representaban una calavera, huesos, una esvástica, la runa Agalaz, símbolo de la hermandad, y dos runas Sowilo, símbolo de la victoria. En la cara interior se grabó el nombre del propietario, su apellido, la fecha de entrega, la firma de Himmler y la abreviatura SLB, que puede descifrarse como a su favorito. Solo los mejores oficiales de la SS recibían estos anillos. La joya se llevaba en el dedo anular de la mano izquierda, con la calavera hacia adentro. Estos monjes guerreros, oficiales de la SS con anillos de la cabeza de la muerte, se iniciaban en las escuelas de Ordensburg. Los alumnos con más mérito eran admitidos en los Ordensburgs, tras completar un curso en las escuelas preparatorias. Se sabe que existía un ritual iniciático en Ordensburg, llamado ceremonia del aire denso. Lo que ocurría allí sigue siendo incierto, pero algunos ocultistas lo consideraban una misa negra de tradición puramente satánica. También se conserva alguna mención a que en esas escuelas se enseñaba a los alumnos a aceptar y dar la muerte, y después de hacer los votos, los reclutas adquirían un inevitable destino sobrehumano, y se convertían en seres más allá de este mundo. Ya no había retorno de la orden, y todos los iniciados en la orden se convertían más allá del bien y del mal. Una vez más, repito que se conservan todas estas menciones y redacciones. Si no se sabe de qué se trata, solo parecen bellas palabras para añadir importancia a la participación en la orden, pero cuando se sabe lo que hay detrás de eso, se siente un poco espeluznante. Mi teoría es que estos anillos de la cabeza de la muerte denotaban a los muertos vivientes y eran una señal para que se reconocieran entre ellos. ¿Sabes que se repartieron unos 14.000 anillos de la cabeza de la muerte? Imagina que toda esa gente se iniciara y practicara renacimientos conscientes. ¿Qué ejército de muertos hay en ese caso? Eso es un verdadero apocalipsis zombie. Por cierto, los nazis tenían un plan para establecer un estado separado que consistiría enteramente en miembros de las SS y que gobernaría el mundo. Resulta ser una historia sombría. Pero eso no es todo. La Orden Negra también tenía su propio círculo interno, formado por 12 personas más un 13º. Incluía a los líderes de la Orden Negra, que estaban iniciados en todos los secretos de las SS. Entre los miembros del círculo interno estaban Himmler, Göring, Hitler, Goebbels, Haushofer y otros.
Según la enseñanza oculta, las fuerzas internas de los miembros del grupo forman una cadena conjunta, pero solo es posible utilizarla para los fines del grupo con la ayuda de un mago que, a su vez, no puede trabajar sin un medium que acumule poder. En este grupo, Hitler era el medium y Haushofer el mago negro supremo. En cuanto al poder que acumulaban, era el llamado poder Vril. Ya a principios del siglo XX existía una sociedad secreta llamada Vril. Los miembros de la sociedad creían que el Vril es una energía tremenda, de la que solo una parte muy pequeña se utiliza en la vida cotidiana. El que se convertía en un maestro del Vril se convertía en el maestro de sí mismo, de otras personas y del mundo entero. Ciertamente, Vril es solo uno de los nombres de este poder. En la literatura de investigación sobre las primeras formas de creencias religiosas, como el totemismo, el animismo, el chamanismo, se pueden encontrar referencias al poder del maná. Los chamanes y los antiguos magos utilizaban este poder. Según las descripciones, este poder no es ni positivo ni negativo, es solo un poder, es neutral. Todo depende de hacia dónde dirija este poder una persona que sepa recogerlo, acumularlo y, en consecuencia, controlarlo. Toda la magia funciona con este poder del Vril. Básicamente, las técnicas de renacimientos conscientes también están relacionadas con la acumulación del poder Vril. Entonces, ¿cómo aprendieron los líderes nazis las técnicas de renacimiento consciente? Este hilo está muy claramente trazado en la historia. Se trata de la conexión entre los nazis, la secta tibetana de los sombreros amarillos y la orden oculta japonesa, el Dragón Verde. Representantes de estas dos organizaciones fueron los que iniciaron a algunos nazis de alto rango en sus secretos. Para apoyar esta afirmación, les daré hechos históricos. Por ejemplo, se sabe que uno de los ideólogos del Tercer Reich, Karl Haushofer, por cierto, fue el fundador de la geopolítica y el inspirador ideológico de Hitler. Antes de la Primera Guerra Mundial, cuando Haushofer trabajaba en Japón, recibió la iniciación en la Orden del Dragón Verde. También se sabe que fue en una misión especial al Tíbet, donde estableció contactos con la organización de los Sombreros Amarillos y recibió un entrenamiento especial en un monasterio de Lhasa. Y debo decir que estos tipos, tanto los sombreros amarillos como los dragones, no son del todo humanos, o más bien son realmente inhumanos. Para ser sincero, me da un poco de miedo incluso hablar de ellos. Solo diría que su naturaleza es demoníaca. Si te interesa el misticismo y la magia tibetana, habrás oído que en esta región se conocen técnicas específicas de emisión de sonidos, mediante las cuales un lama puede separar fácilmente el alma del cuerpo, y una persona muere al instante. Pero poca gente sabe que esos lamas también pueden romper la cadena de reencarnaciones. Es decir, no solo matar a una persona, sino también matar a todas sus personalidades anteriores, privarlas de la oportunidad de seguir renaciendo. En otras palabras, el alma es simplemente sacada de la cadena de reencarnaciones. Por eso incluso los muertos vivientes tienen miedo de estos tipos. Por cierto, por esta misma razón, muchos de mis colegas, que son conscientes de lo que ocurre, prefieren guardar silencio al respecto para evitar un final intempestivo de su existencia en este mundo. En realidad, la Orden del Dragón Verde estuvo directamente implicada en la configuración de los acontecimientos de los años 40, proporcionando apoyo oculto a Hitler y su entorno y al desarrollo del nazismo en general. Creo que has oído esta historia cuando las tropas soviéticas entraron en Berlín. Encontraron un montón de tibetanos muertos con uniformes nazis, sin ningún tipo de documentos. Algunos de ellos tenían símbolos ocultos y yacían muertos en un círculo, mientras que en el centro del círculo estaba su líder, el hombre de los guantes verdes. Se menciona que incluso antes de que Hitler llegara al poder, un lama tibetano, apodado el hombre de los guantes verdes, vivía en Berlín. Predijo 3 veces con gran precisión en la prensa cuántos nazis entrarían en el Reichstag. También se sabe que Hitler visitaba regularmente al hombre de los guantes verdes y se rumoreaba que Hitler le tenía mucho miedo. Este hombre de los guantes verdes era un representante de la Orden del Dragón Verde, que proporcionaba apoyo oculto para el desarrollo del nazismo y el fortalecimiento del poder de Hitler. Después de que Haushofer se iniciara en la Orden del Dragón Verde, se comprometió a cometer un suicidio ritual en caso de que fracasara su misión, y de hecho lo hizo en 1946. Además, mató a su esposa Marta y luego se hizo el harakiri para cumplir su juramento, según la tradición japonesa. Es interesante que en el bolsillo de la ropa ensangrentada del hijo de Haushofer, que fue ejecutado un poco antes, se encontró el manuscrito de un poema. El destino habló a mi padre, de él dependía una y otra vez empujar al diablo a su calabozo, pero mi padre rompió los sellos, no olió el infierno y dejó al diablo suelto.
Aquí me gustaría centrarme en esos suicidios rituales que los miembros del Dragón Verde estaban obligados a cometer en caso de fracaso en sus actividades. Si te fijas bien, estas personas a menudo no se suicidaban por su cuenta, sino que previamente inclinaban a otras personas, por ejemplo, a sus familiares, al suicidio. Por ejemplo, Goebbels se suicidó junto con su esposa después de envenenar a sus 6 hijos. La cuestión es que una persona que tenía conocimiento de la técnica del renacimiento consciente tomó la fuerza vital, el poder debril de los participantes de tal suicidio colectivo, y lo utilizó para el renacimiento consciente. Es como una lata extra de gasolina que se lleva en un viaje largo. Por cierto, es bien sabido que Himmler se consideraba a veces la encarnación del rey Arturo, el protagonista de las leyendas sobre los caballeros de la mesa redonda, y a veces del difunto monarca Enrique I, que realmente existió, mientras que Hitler se consideraba la reencarnación del rey Frederick el Grande. En general, si se observa a los inspiradores ideológicos del nazismo y a los que contribuyeron a su desarrollo, se llega involuntariamente a la conclusión de que entre los miembros del círculo íntimo de la Orden Negra ya había quienes no vivían su vida por primera vez. Había tanto los recién llegados a este negocio, que solo aprendieron la técnica de los renacimientos conscientes, como los que se habían reencarnado repetidamente, los muertos experimentados, por así decirlo. Supongo que Himmler y Haushofer eran los experimentados. Por esta misma razón, algunas de las sesiones del tribunal de Nuremberg fueron inútiles. Los dos mundos estaban allí sin tocarse. Era como tratar de juzgar a los extraterrestres basándose en los fundamentos de la civilización humana. Aunque ellos eran extraterrestres en cierto sentido, pertenecían a un mundo ajeno al nuestro. Esas escorias no tienen ninguna conexión intelectual, moral o espiritual con nosotros, los humanos. Aparte de sus formas físicas, en todo lo demás eran tan ajenos a nosotros como unos marcianos. Por cierto, el juicio a los nazis es una historia aparte en general. En primer lugar, no todos fueron juzgados. Por ejemplo, el principal financiero del Tercer Reich, Hjalmar Schatz, fue absuelto y puesto en libertad en la sala. Además, en Nuremberg, el director general de la Ahnenerbe fue condenado a muerte, pero el fundador de la Ahnenerbe, Hilscher, ni siquiera fue juzgado. Además, Hilscher asistió al juicio, testificó a favor de Wolfram Sievers, un asesino ritual y sacerdote de sacrificios de la orden. Además, acompañó a este último a la horca. En el juicio de Nuremberg, el coronel de las SS, Sievers, se limitó a una defensa formal y puramente racional. Antes de entrar en la cámara de ejecución, pidió permiso para practicar su culto por última vez, para decidir oraciones secretas, que recitaron junto a Hilscher. Una vez pagada su deuda con un dios desconocido, Sievers introdujo desapasionadamente su cuello en la soga. Si Sievers era indiferente al hecho del juicio en sí, Hans Frank, el virrey de la Polonia ocupada, incluso se divirtió un poco antes de la ejecución. Se conservan menciones de periodistas que fueron invitados a la ejecución y vieron a Frank entrar en la sala de ejecuciones con una sonrisa en la cara. Una vez, en una entrevista, su hijo menor incluso mencionó el extraño comportamiento de su padre antes de la ejecución. En su último encuentro, Frank prometió a su hijo que volverían a verse en su casa por Navidad. El niño se preguntaba por qué su padre mentiría si sabía que iba a ser ahorcado, pero sabiendo lo que sabemos hoy, parece que no mentía en absoluto. Tal vez ya visitó a su hijo en su nuevo cuerpo. Por cierto, se puede calcular aproximadamente la edad de las 9 encarnaciones de los nazis en la actualidad. Si todos ellos murieron en 1946, su mayoría de edad aproximada fue en algún momento de la década de 1960 o 1970. Precisamente en esa época, la ola de neonazismo aumentó significativamente. Aparecieron los primeros grandes sindicatos neonazis y surgieron nuevos líderes ideológicos del neonazismo. El nazismo ganó su nueva ronda. ¿Es una coincidencia? Por cierto, los principales líderes nazis tenían cuentas al portador, y por una extraña coincidencia, esas cuentas fueron cobradas en los años 60 y 70. ¿Quién tomó ese dinero? Si fueron algunos familiares, ¿por qué esperaron tanto tiempo? ¿Por qué no retiraron el dinero inmediatamente? Supongamos que no querían demostrar de inmediato que estaban utilizando fondos nazis. Podrían haber retirado el dinero poco a poco. De todos modos, la investigación no estaba al tanto de la existencia de esas cuentas, porque si lo supieran, habrían bloqueado esas cuentas hace mucho tiempo. Así que todo es simple aquí. Los nazis guardaron esas cuentas para ellos mismos, para su nueva encarnación en esta vida. De hecho, por esas cuentas se puede rastrear qué nombres tienen los nazis reencarnados en nuestra época. Así que estos tipos no están muertos. La historia aún no ha terminado. Ya están aquí y continúan con sus oscuras actividades. Sí, hoy en día actúan con más cautela y no tan abiertamente, pero la época es completamente diferente ahora.
Fue entonces cuando estas escorias pudieron cometer sus atrocidades con impunidad durante mucho tiempo, mientras que hoy en día hay quienes en el mundo pueden recibir una fuerte paliza si se muestran demasiado. Por supuesto, el sagrado derecho de elección del pueblo no ha sido abolido. Por lo tanto, si la gente, en su mayoría, apoya el legado del nazismo con sus acciones o inacción, no importa, entonces nadie interferirá aquí. Entonces la victoria final del mal y el triunfo del poder de los muertos en este mundo llegará pronto, y todos nosotros podremos ser testigos de este trágico final. Basta con mirar nuestro mundo. ¿No te molesta que cada día disfrutemos de los frutos del nazismo a cada paso? Los programas de televisión, los reality shows, todo esto fue desarrollado por el maestro de la propaganda Goebbels, y nada ha cambiado desde entonces. Todos nuestros medios de comunicación, el lavado de cerebro y la propaganda política se basan en los métodos de Goebbels. ¿Qué es la farmacología moderna? En el pasado reciente, algunas de las empresas gigantescas de hoy en día en el campo del desarrollo de fármacos estaban asociadas a una gran corporación. No puedo expresar su nombre porque usar este nombre todavía está estrictamente censurado. Estas empresas eran los mayores fabricantes de productos químicos en la Alemania nazi. Si alguna vez llega a ese momento y se hace pública toda la verdad sobre los acontecimientos de esa época, no me sorprendería que resultara que muchos desarrollos modernos son el resultado de experimentos inhumanos con personas, que los nazis llevaron a cabo en campos de concentración. Además, lo mismo ocurre no solo con los medicamentos, sino también con los detergentes para la ropa, las pinturas, los cosméticos y muchos más. ¿Y qué pasa con los electrodomésticos y los coches modernos? ¿Cuál es el origen de las empresas que los producen? Hay un chiste sobre este tema. Nunca preguntes a una mujer por su edad y nunca preguntes a una empresa alemana qué hacía en los años 40. De hecho, alguien está detrás de esas empresas. Alguien las sigue dirigiendo. Entonces, ¿se imaginan lo que ocurre? Resulta que la gente dice, el nazismo es malo e inhumano. No debemos permitir que esto se repita en nuestra historia. E inmediatamente siguen apoyando y desarrollando la herencia nazi. Mientras tanto, la demanda genera la oferta. Así que, amigos, con nuestra aceptación pasiva de este formato consumista que se nos ha impuesto, con el que hemos estado de acuerdo, seguimos apoyando, inconscientemente, la ideología de los muertos. Pero eso no es todo. Casi se me olvida contar la parte más interesante. Hay un detalle que he omitido deliberadamente en mi relato para dejarlo para el final, como la cereza del postre. De hecho, solo hay un personaje detrás de todos estos acontecimientos. George Gurdjieff fue el maestro de Stalin y Hitler. Fue precisamente de él de quien aprendieron a influir en las masas. Hoy en día, mucha gente lo conoce como místico y filósofo esotérico. Les encanta escribir sobre él, ya que viajó por todo el mundo en busca de conocimientos secretos. En general, si se lee sobre él o se intentan leer libros que escribió, se tiene la impresión de un gurú zen un poco misterioso e inteligente. Pero detrás de la imagen de místico errante se esconde una escoria que vive más de una vida, y que en realidad es la que ha estado nombrando los papas durante milenios. A Gurdjieff se le llama el mecánico de las almas humanas por su concepto del ser humano como mecanismo, así como por su asombrosa capacidad hipnótica e incluso mística para controlar a las personas, conducirlas en la dirección necesaria, realizar experimentos psicológicos con ellas y conseguir su total obediencia. Como hombre muerto, con experiencia, Gurdjieff prestaba mucha atención a la muerte e incluso enseñaba a sus discípulos cómo morir correctamente. Decía que la mayoría de la gente muere como los perros, mientras que la forma correcta de morir no es para todos. En uno de sus libros describía una técnica que recomendaba a quien quisiera aprender a morir correctamente. Esta técnica implica que uno debe imaginar y visualizar claramente su última hora de vida en detalle, como una película. Con el tiempo, haciendo este ejercicio, una persona puede aprender a verse a sí misma como un fantasma de alguna sustancia que pasa de un mundo a otro, como un huésped no invitado de la naturaleza. ¿El muerto viviente no es un huésped no invitado de la naturaleza? Según el propio Gurdjieff, hacía este ejercicio 4 horas al día y en su juventud, supuestamente, le dedicaba el doble de tiempo. Parece un plan fiable, entre comillas, imaginar tu muerte muchas veces al día. Qué divertido es imaginar tu propia muerte y pasar una enorme cantidad de tu vida haciéndolo. Desde luego, yo no lo haré y no se lo recomiendo a nadie. La pregunta es, ¿por qué Gurdjieff dejó tal recomendación? ¿Por qué necesitaba centrar la atención de la gente en la muerte? Por cierto, hablando de la muerte, Gurdjieff dijo de sí mismo, «Soy Gurdjieff y no moriré». El momento de su muerte es muy revelador en ese sentido.
El médico que estuvo presente en la muerte de Gurdjieff se sorprendió de que la gente pudiera realmente morir así. Describió que en el momento de su muerte, Gurdjieff se sentó en su cama, pidió un sombrero, se lo puso, tomó un cigarro en una mano y una taza de café en la otra, y comenzó a fumar y a sorber café. En el último momento dijo: ¿alguien tiene alguna pregunta antes de irme? Obviamente sabía exactamente cuándo iba a morir y estaba preparado para ello. Hay registros de los discípulos de Gurdjieff donde se dice que en los últimos meses de su vida Gurdjieff dijo que inevitablemente dejaría este mundo, pero que vendría otra persona en algún lugar del lejano oriente que completaría el trabajo que él comenzó. Tal vez de esta manera insinuó a sus discípulos dónde tendría lugar su próxima encarnación, desde donde vendría a continuar sus obras. Volvamos a la Segunda Guerra Mundial. Podemos rastrear la participación de Gurdjieff en ambos bandos. Como he dicho, conocía tanto a Stalin como a Hitler. Voy a divagar un poco. En general, Gurdjieff era un hombre sin escrúpulos, e incluso muchos investigadores de su biografía escribieron que era excepcionalmente omnívoro. No le importaba con quién comunicarse y a quién tomar como discípulo. Podía hacer amigos simultáneamente con aristócratas, nazis, bolcheviques y con lo más bajo de la sociedad. No le importaban los roles sociales, las afiliaciones religiosas o las nacionalidades, y es comprensible porque su interés estaba en otro plano, fuera del mundo visible. Así pues, Stalin y Hitler tenían un maestro en común, George Gurdjieff. Se puede decir que Gurdjieff fue exactamente el que convirtió a Stalin en Stalin. Se conocieron hace mucho tiempo, ya que se confirmó que Stalin y Gurdjieff estudiaron simultáneamente en el seminario teológico de Tiflis, y no solo estuvieron juntos, sino que también vivieron en la casa del tío de Gurdjieff. También participaron conjuntamente en los actos políticos. Junto con Gurdjieff, Stalin se dirigió en secreto de Bakú a Tiflis para preparar la entrada del Ejército Rojo en Transcaucasia, y es indicativo de que Stalin siguió el destino de Gurdjieff hasta su muerte. Ordenó personalmente a Beria que averiguara cuáles fueron las últimas palabras de Gurdjieff antes de su muerte, así que es un hecho que Stalin no fue indiferente a Gurdjieff durante el resto de su vida. El poeta Mikushevich describió con mucha precisión la relación de Gurdjieff con Stalin. Al decir Gurdjieff, queremos decir Stalin, y al decir Stalin, queremos decir Gurdjieff. Se sabe que Gurdjieff vivió en Petersburgo durante algún tiempo y se relacionó con los masones locales. Por cierto, su primo, Merkurov, también era masón. Hacía máscaras post-mortem y, por cierto, fue el único al que se le permitió llevar una máscara post-mortem de Lenin. Se sabe que cuando se produjo un golpe político en Turquía y los masones derrocaron al sultán, Gurdjieff fue a Turquía con otro influyente masón ruso para aprender de las experiencias exitosas de sus colegas. También hay otro incidente relacionado con la estancia de Gurdjieff en Turquía. Una vez Gurdjieff entró a un mercado y al salir comenzó una verdadera masacre. Esa es otra de sus habilidades, provocar conflictos mortales. Por cierto, esto revela una escoria en Gurdjieff, que se alimenta de la vida de la gente, tomando la energía para sí mismo. Pero continuemos con nuestra historia. Se sabe que Gurdjieff conoció a Hitler y a otros fundadores del nacionalsocialismo. Gurdjieff, básicamente, trabajó con ellos durante cierto tiempo. Se han conservado fotografías de principios de los años 30 que lo demuestran. Karl Haushofer, de quien ya hablamos, también conoció a Gurdjieff. Una vez él y Gurdjieff viajaron al Tíbet en busca de las raíces de la raza aria, mientras que otros nazis fueron discípulos de Gurdjieff incluso antes de llegar al poder. Hay una historia muy conocida sobre uno de los discípulos de Gurdjieff. En los años 20, era un futuro general nazi, y ya en los años 30, cuando el antiguo discípulo iba por la calle acompañado de 2 soldados de la SS con perros, Gurdjieff, que se encontró accidentalmente con ellos en la calle, le dio una patada con la palabra «recuerda». ¿No te hace acordar esto a cómo se comportan los maestros zen con sus discípulos, golpeándolos con palos para que despierten? Una interesante coincidencia es que en 1944 este general participó en una conspiración contra Hitler. Seguramente fue ejecutado por ello. Si fue una sugerencia de Gurdjieff o la activación de un programa incrustado, es posible que nunca lo sepamos. De hecho, Gurdjieff fue exactamente quien estuvo detrás de muchas decisiones de los dirigentes nazis. Ayudó a Hitler a elegir la esvástica como emblema del Partido de los Nacionalsocialistas. Hay razones para creer a los discípulos del mago que Gurdjieff enseñó la hipnosis a Hitler como futuro Führer del Tercer Reich. Resulta ser una historia interesante. Tanto Hitler como Stalin aprendieron del mismo maestro cómo influir en las masas. ¿No te hace pensar esto?
Se lo resumiré para que sea consciente de todo el panorama. El enfrentamiento entre las dos figuras más poderosas del siglo XX, Adolf Hitler y Joseph Stalin, que culminó en la confrontación más horrible y sangrienta entre los dos imperios más fuertes de la historia de la humanidad, fue básicamente una lucha entre dos discípulos de Gurdjieff, los dos magos, mientras que el principal cerebro de esta actuación permaneció en las sombras. Ahora por fin ha llegado el momento de sacar su persona a la luz, para que la gente conozca a sus antihéroes. Una vez, en uno de los artículos, me encontré con una comparación entre Gurdjieff y una araña. Allí estaba escrito que Gurdjieff era como una araña en el centro de una telaraña, en su poder mágico sobre la gente alrededor. Las almas atrapadas en la red de sus enseñanzas esotéricas se convertían en una sustancia energética necesaria para él, al igual que las almas inquietas se convertían en alimento para los demonios. Pero, ¿sabes lo más trágico de toda esta historia? Algo que nos afecta incluso a los que ahora vivimos en la Tierra. No es solo que la escoria de Gurdjieff esté ahora corriendo en un nuevo cuerpo, continuando con sus viles acciones, sino que todos nosotros seguimos alimentándolo con nuestra energía. Voy a explicar cómo funciona el mecanismo. ¿Recuerdas que hablamos del esquema de transferencia de energía vital de los vivos a los muertos? En este caso entra en acción un matiz adicional. Cuando la gente recuerda a Hitler o incluso simplemente invierte su atención en el nazismo como idea, su energía vital se dirige a quien estaba detrás de todo, a quien estaba detrás de Hitler y era en realidad el autor de esta actuación. En otras palabras, la energía vital fluye hacia la basura de Gurdjieff. Resumiendo todo lo discutido, diré que no sé lo que piensas al respecto, pero para mí es evidente que, junto con el ascenso del nazismo, la sangrienta guerra y las matanzas masivas, el otro mundo, el mundo malvado de los muertos, reinó sobre nosotros durante varios años. La verdad es que me sorprende mucho la gente que pretende no ver más que malestar militar y político en los acontecimientos de aquella época. Para mí es obvio que en esa época el mal se manifestó como nunca antes en la historia de la humanidad y estuvo muy cerca de la victoria. Me parece que la gente no se da cuenta de lo que, como civilización, estuvimos a un paso en aquella época. El nazismo fue uno de los puntos de nuestra historia en los que estuvo a punto de abrirse la puerta al otro mundo. Recordemos la historia de la formación de las religiones. Se necesitaron siglos para que un culto tomara una forma clara. ¿Y cuántas contradicciones siguen existiendo en cualquier religión moderna? Veamos cómo se formó el nazismo. En realidad, tuvo unos pocos años para su implantación. Durante ese tiempo se mantuvo la estricta disciplina. Toda la población alemana estaba completamente subordinada a esta idea, y el nazismo estaba a paso de tomar el poder sobre el mundo. El éxito del nazismo como culto superó todo lo que ha ocurrido en la historia. Seguramente esto no habría ocurrido sin el apoyo de las fuerzas ocultas y la participación de los muertos vivientes. Es un hecho terrible para nosotros. Sí, hemos ganado la batalla, pero aún no hemos ganado la guerra. Y lo que da miedo de esta situación es nuestra ignorancia del hecho de que estas fuerzas no han desaparecido. Han revivido de nuevo en nuestra época. Al fin y al cabo, las pruebas de que estos canallas ya se han reunido a nuestro tiempo y siguen haciendo su negocio ya son visibles. ¿De qué otra manera podemos explicar la hambruna inducida artificialmente y la promoción del canibalismo, en la que participan estrellas de Hollywood, políticos y otros servidores de estos canallas? No hay más explicación que el poder de los muertos en este mundo, que quieren privarnos de todo lo humano por completo. Piensa, ¿qué le pasaría a una persona que se comiera a otra? Ni siquiera eso. La pregunta adecuada es, ¿a qué lado hay que llevar a una persona? ¿Y qué principios morales y éticos humanos hay que romper en ella para que haga esto? ¿Te imaginas a qué estado van a llevar a la gente estos bastardos? Otra historia es la de la actitud tolerante hacia los pedófilos. ¿Has oído la noticia de que en algunos países europeos incluso se hacen folletos especiales en los que se enseña a los niños a no tener miedo de los pedófilos y a no huir de ellos, sino a ser amables con ellos, a no herir sus sentimientos, a no ofenderlos e incluso a ofrecerse a ser amigos suyos e invitarlos a casa? ¿Sabes qué hay detrás de eso? ¿Quién instala en la sociedad una actitud tan tolerante con los pedófilos? Exactamente esos muertos. Lo necesitan para poder esconder su aguja en el pajar. Necesitan acumular energía para acumular más bril. Necesitan niños para eso, para sus rituales oscuros. Saben que se avecina un colapso climático y se están preparando para la gran transición. Esperan que se produzca. ¿Por qué decidiste expresar todo esto? Creo que la gente debe saberlo, y porque yo también quiero vivir.
Saludos. Esto es Control de las Sombras. Cada persona en su vida se enfrenta repetidamente con la magia, y lo que es inexplicable, cuando se enfrenta a esto, a menudo se olvida, aunque la consecuencia permanece. Y aquí está la pregunta: ¿qué es la magia? ¿Mentira o verdad? La magia existe y es real. Si la magia fuera una fantasía o un engaño, no existiría durante tantos miles de años. Y a lo largo de este tiempo, ha seducido y tentado a las masas hasta el día de hoy. La magia es la religión más antigua y con más adeptos. La religión de Satanás, cuyos seguidores son incluso ateos. Es por eso que todos los profetas han hablado en todas las épocas sobre la inadmisibilidad de la práctica de la magia, que la magia lleva al infierno. Y, sin embargo, algunas religiones, originalmente construidas sobre las verdaderas enseñanzas traídas por los profetas, hoy en día se dedican abiertamente a la magia. Llevan a cabo rituales mágicos, ofrendas, sacrificios. Pero, después de todo, los profetas no lo hicieron y, además, legaron no hacerlo. Todas estas acciones son impuestas por el diablo, así como la mendicidad supuestamente de Dios, bienes materiales, salud. Pero los profetas dijeron: no hay nada que pedir a Dios, excepto la salvación del alma. Resulta que aquellos que tuvieron que luchar y resistir la magia abiertamente sirven a Satanás. ¿Por qué es tan atractiva? ¿Cómo las personas son conscientes del mal y, sin embargo, cambian lo eterno por lo material, momentáneo y fantasmal? Sí, el mundo invisible existe y es diverso, como el océano, lleno de vida desconocida. Y con ustedes, amigos, nos gustaría revelar un poco más de lo que realmente es la magia. ¿Por qué es tan tentadora? ¿Y cómo funciona realmente el mundo invisible?